Capítulo 24. Los pensamientos no enunciativos. 1. Definición y división. La interrogación y la norma son pensamientos con características especiales. Tanto una como otra constan, igual que todo juicio, de sujeto, verbo y predicado. Pero la interrogación todavía no afirma o niega nada explícitamente, sino que pide una respuesta afirmativa o negativa, con base en un planteamiento o cuestión. La norma no enuncia un hecho físico o fenómeno, sino que dice lo que debe ser, aunque no se realice en la práctica. Confróntese Larroyo, La lógica de las ciencias. Porrúa, México, 1960. Páginas 152 a 163. Estos dos tipos de pensamientos reciben el nombre genérico de pensamientos no enunciativos porque, al revés del juicio, no asientan un hecho, sino que plantean una cuestión o responden con el ideal que debería realizarse. Después veremos que las normas también pueden expresarse y reducirse al modo de los pensamientos enunciativos, y que la interrogación siempre tiene implícita una afirmación en la cual se basa la pregunta en cuanto tal. 2. La interrogación. Tiene particular importancia la interrogación porque es la base del avance científico y filosófico. Quien no se formule preguntas acerca del universo, quien no se admite ante la contemplación del mundo y no intente una explicación de él, difícilmente puede salir de la ignorancia. Clásicamente se ha llamado docta ignorancia a la de aquel que reconoce no saber todo lo que se pregunta. Su saber no alcanza a colmar la serie de preguntas que continuamente brotan en su mente. No es ni la ignorancia supina del que carece del interés científico, ni la soberbia petulancia del que se cree poseedor de la llave del universo. Es la posición correcta del investigador que logra algunos conocimientos, pero aún sigue buscando. La civilización y progreso de la ciencia y en la técnica no sería posible sin la constante investigación del sabio que busca la respuesta a sus interrogantes. De ahí por qué es importante este tipo de pensamiento. Y no solo en el terreno científico, sino también en el filosófico. La metafísica está basada en la pregunta por el ser. Si se observa con atención, toda pregunta presupone algo que se conoce acerca de lo preguntado. De otra manera sería imposible preguntar nada acerca de tal objeto. Confróntese Correct, Metafísica, páginas 47, 74, 92. Si no conozco nada acerca del Sol, nada puedo preguntarme sobre él, pues ni siquiera podría señalarlo como objeto de mis interrogantes. Se llama saber atemático el que está implícito en una cuestión. La respuesta a ella nos da un saber temático. Pues bien, la pregunta por el ser indica ya un saber atemático acerca de él. La metafísica trata de explicitar y volver temático lo que está en el fondo de toda pregunta por el ser. El metafísico es el que sabe temáticamente lo que de ordinario se sabe atemáticamente acerca del ser. Esta ciencia vuelve sobre los principios fundamentales de todo conocimiento humano. Es, pues, una filosofía primera, en sentido aristotélico. Y la base de la metafísica es la pregunta por el ser. Este tema ha tomado fuerte impulso en las obras de Heidegger, Lotz, Reiner, Corret. En la historia de la filosofía han tenido especial resonancia ciertas preguntas
que aparentemente conducían a un callejón sin salida. Son las aporías, del griego a, sin, poros, salida, o cuestiones paradójicas, aparentemente sin solución satisfactoria. Son famosas las aporías de Zenón de Elea, que pretendía demostrar lo absurdo del movimiento. También los paralogismos y antinomias de Kant, que pretendieron demostrar lo absurdo de las cuestiones metafísicas. Zenón propuso 4 aporías que concluyen en la inexistencia del movimiento físico de los objetos materiales. Entre ellas sobresale la paradoja o aporía de Aquiles. Brevemente expuesta, dice así: Aquiles no puede alcanzar a la tortuga porque, para lograrlo, tendría que estar primero en el lugar que ella ocupa actualmente. Para entonces la tortuga ya avanzó. Cuando Aquiles llegue a este nuevo punto, la tortuga ya avanzó otro poco, y así sucesivamente. Luego nunca alcanzará la tortuga. Luego el movimiento es imposible. El principal error de Zenón en todas sus aporías consiste en suponer que el espacio es infinitamente divisible. En concreto, la aporía de Aquiles solo se puede sostener si se supone la velocidad de Aquiles continuamente decreciente hasta un límite inalcanzable tendiente a cero. 3. Las normas y juicios de valor. La norma expresa el deber ser, aunque no se realice en la práctica. Puede ser de 3 clases: hipotética, disyuntiva y categórica. Las normas hipotéticas exigen o postulan algo bajo cierta condición. Por ejemplo, si quieres conservar la salud, debes tomar un alimento sano y completo. Las normas disyuntivas contienen elementos que se excluyen. Por ejemplo, el fraude debe ser castigado o con cárcel, o con multa, o con ambas cosas. Las normas categóricas designan un deber ser absoluto, simple e incondicional. Por ejemplo, el hombre debe amar a su prójimo. El hombre debe decir la verdad. Debe respetar la vida de los demás. Las normas o imperativos categóricos son propios de la ética. Las normas condicionales son propias de reglamentos particulares. Por otro lado, nótese que las normas pueden expresarse como juicios de valor. Juicio de valor es aquel cuyo predicado designa un objeto con cualidades que perfeccionan al hombre, o sea, un valor. Por ejemplo, el hombre que fomenta la cultura es bueno. En lugar del pensamiento no enunciativo, el hombre debe fomentar la cultura. El que busca el mayor bien del mayor número es bueno. El que da a cada uno lo que le corresponde es justo. En el fondo, tanto las normas como los juicios de valor se pueden considerar como pensamientos enunciativos. Solo se les puede continuar llamando pensamientos no enunciativos en cuanto que no expresan un hecho real de la naturaleza sensible. Pero en cambio, expresan un modo de ser, puesto que el valor, al fin y al cabo, es un ser. Se realice o no, con existencia real extramental. Naturalmente, aquí está todo un sistema metafísico de por medio. Scheller, por ejemplo, asentó que el valor no es sino que vale. A esto hay que responder con la tesis de la universalidad trascendental del ser, del esse latino, aunque no del existir. De tal manera que, fuera del ser, nada se puede dar ni concebir. El deber ser es justamente un modo de ser. Por algo se llama modales a las proposiciones que califican a su propio verbo.
No importa, repito, que en la práctica ese deber ser no se realice con existencia física. Le basta el ser que impone una obligación. Por tanto, no es que el deber ser se imponga al ser, sino que es un tipo especial de ser. Las proposiciones que lo enuncian, así como los juicios de valor, son pues, en el fondo, pensamientos enunciativos, porque asientan o enuncian algo acerca del ser, aunque no del existir físico.